La oscuridad representa el sufrimiento y trauma representa heridas. ¿Quién no ha tenido sufrimiento? O sea, yo creo que todo el mundo, ¿no? De una forma u otra venimos con una programación genética enfermiza. Digo enfermiza porque pues nuestros padres, muchos de nuestros padres no han estado muy sanos, que digamos. Entonces venimos de familias disfuncionales. Aparte de eso, venimos de un acondicionamiento social de mucho miedo, ¿no? Mira lo que acaba de pasar no hace mucho tiempo con la pandemia. Mira cómo nos acondicionaron al miedo, va a morir la gente, que no hay dinero, el aislamiento, todo eso representa oscuridad. Oscuridad representa sufrimiento. Ahora, hablándolo desde una teoría un poco de la evolución del alma, hay algo que se llama la filosofía hermética, y la filosofía hermética, que estamos hablando de 12.000 años antes de Jesús, habla de ciertas leyes universales. Una de esas leyes universales tiene que ver con la polaridad. Y la polaridad es oscuridad y luz. Negativo, positivo. Frío, calor. Luz, oscuridad, o sea, siempre hay un opuesto, ¿no? Entonces la oscuridad es parte del miedo, es parte de la tristeza, es parte del desamor, es parte de la culpa, es parte de las humillaciones, las heridas del alma, del rechazo, de la traición, del abandono, todo eso es oscuridad. Y todas esas heridas las tiene el ego, nuestro egoísmo, el pequeño yo. No es el espíritu. El espíritu no enjuicia a nadie, pero mira cómo, y yo respeto mucho a la gente religiosa, no quiero que se sientan, pero mira cómo le inculcan a uno a un Dios castigador, a un Dios que nos va a condenar al infierno, un Dios del pecado. Eso es oscuridad. Para mí el miedo como psicólogo yo lo veo como oscuridad. Para mí, lo que representa Dios es el amor incondicional. Nos ama incondicionalmente, por eso yo les he dicho que la relación más importante, no solamente para sanar la mente, el cuerpo y el espíritu, primero es con Dios como tú lo concibas. ¿Por qué como tú lo concibas? Porque yo no puedo inculcarle, imponer mi fe de Jesús a otro ser humano si de repente ellos no creen en Jesús o en la Virgen. Puede ser el universo, puede ser lo que llaman éter, puede ser esa fuente de divinidad, y todos la tenemos. Otra cosa importante que les quiero platicar sobre este tema es que tenemos tres cerebros, no solamente uno, científicamente comprobado. La parte frontal, ¿no? Este es el cerebro de la mente, ¿no? Para simplificarlo. Tenemos la parte, el otro cerebro, que es las paredes intestinales, la microbiótica. Encontraron alrededor de 500 millones de neurotransmisores, lo que significa que hay una comunicación entre la mente y el estómago. Por eso la gran mayoría de la gente que tiene miedo, ¿qué tú crees que tienen? Tienen gastritis, tienen problemas digestivos, tienen úlceras. Todo eso representa el miedo, representa la oscuridad, representa las emociones negativas, la frustración, el abandono, todas esas emociones que nos llevan al sufrimiento. ¿Ok? Y el otro cerebro es el corazón. ¿Por qué? Porque también se dieron cuenta que hay neurotransmisores en el corazón, aproximadamente 50 millones. Entonces, la información, aunque ustedes no lo crean, porque esto es difícil entenderlo, la información no llega primero a la mente. La información llega primero al corazón, y del corazón se manda la información a la mente. Es como una conexión que hay en la mente, en el cerebro frontal, con el corazón y con la pared intestinal. Si estamos mal de la mente, estamos mal del corazón. Ahora, ¿cuál es el órgano que representa el amor? El corazón. Entonces, una persona que le da ataques al corazón, que le duele el corazón, que me rompió el corazón, todo eso significa que no está fluyendo el amor, que no fluye el amor, que lo que tiene es esa amargura, que lo que tiene es ese resentimiento, no fluye el amor. Y si no fluye el amor, te vas a enfermar del corazón, vas a terminar con un ataque al corazón. En el corazón es donde vive lo que se llama la gota crística, la divinidad.
Hay que aprender a no vivir tanto en la mente, porque en la mente es donde está el ego, el pequeño yo, la programación de los registros akáshicos de todas nuestras vidas. Entonces todo nuestro sufrimiento, todo el karma, todo eso está en la mente. Por eso a veces la intuición del corazón es mucho más poderosa que la misma mente. Piensa bien, ¿no? Entonces dice uno, pues tengo que pensar bien, pero ¿por qué no piensas con el corazón en vez de la mente? La misma intuición es como una vocecita que te dice esto no es correcto, no vayas por aquí, no hagas ese negocio, no te metas con esta persona. Siempre esa intuición viene del corazón. Entonces, les digo esto porque esto está dentro de esa teoría de la evolución del alma. Ahora, dentro de esa misma teoría de la evolución del alma, dice que nosotros elegimos el contrato y todas las dificultades que se presentan en la vida. Entonces, si nosotros elegimos todo a nuestros padres, las relaciones tóxicas, la muerte de seres queridos, la pérdida de dinero, la traición, el abandono. Si elegimos cada una de nuestras circunstancias para que nuestra alma evolucione, entonces no le podemos echar la culpa a Dios. De hecho, la oscuridad y el sufrimiento, hay una conferencia que está en mi canal de YouTube. Lo que pasa es que algunos de ustedes ni siquiera se han suscrito al canal y ahí están todo esto que yo grabo, lo paso al canal de YouTube. Entonces, eh, hay una conferencia que se llama El propósito del sufrimiento y voy a hacer una próximamente que va a llamar El propósito de tu vida. O sea, tu alma tiene un propósito y no venimos solamente aquí de vacaciones y a pasarla bonito y a que todo sea alegría. No, venimos aquí a superar la adversidad, venimos aquí a desarrollar resiliencia, que es la capacidad para adaptarnos a las dificultades. Venimos aquí a aprender a manejar nuestras emociones, no a vivir consumidos de esa tristeza, de ese desamor, de pobrecito de mí. Lo peor que puedes hacer como ser humano es sentirte como una víctima, sentirte como pobrecito de mí. Las víctimas no se recuperan. Hay un libro que escribió Caroline Myss. Yo lo leí en inglés, no sé si está en español, pero dice, ¿por qué la gente no sana? Why people don't heal. Y dice ella que la razón principal por la cual la gente no sana es porque la gente utiliza la conmiseración o el lenguaje de las heridas. Cada vez que tú hablas de tus heridas, estás reactivando, revictimizando, te estás viviendo en la oscuridad. Les voy a hablar un poquito de mi trascendencia, de cómo yo he podido evolucionar, porque yo vengo del trauma, porque la conferencia es para que ustedes aprendan a sanar el trauma. Entonces, yo vengo del desamor, yo vengo de padres altamente, ya ustedes me han escuchado, de una madre muy neurótica que no sabía sino golpear, no conocía otro lenguaje sino los golpes, gritar, denigrar, devaluar, humillar, porque estaba muy enojada con mi padre y mi padre siendo un alcohólico, pues yo vengo de la pobreza, yo no vengo de un estatus alto, yo vengo de estatus uno o cero, del sur de Bogotá, Colombia, no vengo de, 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 de gente intelectual, no vengo de gente profesional, no, yo vengo de la calle prácticamente, de la pobreza, de la disfunción, de los golpes, de cuando ponían bombas en Colombia, yo vengo de ahí. Entonces, ¿cómo fue mi trascendencia para sanar todos esos tipos de abuso físico, sexual, emocional, asesinatos que vi a la edad de 7 años, ver a mi padre con un machete, a mi madre con una plancha, no sabía si se iban a matar, una tristeza profunda, pensamientos e intentos de suicidio, esquizofrenia, alucinaciones auditivas, voces que me decían mejor muérete porque tu vida no tiene ningún propósito? ¿Cómo yo llegué a sanar todos estos traumas? Bueno, primero tuve que reconocer que tenía problemas, ¿no? Porque yo solo no podía con mi vida. Entonces, una vez que reconocí que tenía problemas, y le doy saludos a la gente de la clínica Renovación de Vida, que son muchachos, como 30 muchachos, hombres y mujeres que están sufriendo con la batalla de la drogadicción y el alcoholismo. Yo fundé todos los tratamientos de esa clínica, entonces pues la recomiendo. Está en Tijuana, Baja California, si conocen a alguien que esté sufriendo de alcoholismo o drogadicción. Bueno, entonces
yo pasé por todo este tipo de traumas hasta que pude reconocer que necesitaba ayuda. Humildemente necesito ayuda. Yo no puedo salir yo mismo de esta oscuridad. Yo me quiero morir. Entonces, lo primero que pasó fue que tuve cierto despertar espiritual. Pude entender que sí existía esa divinidad, que me lo habían presentado diferente, que me lo habían presentado como un Dios castigador, eh, que me habían presentado un Dios como que del pecado, que anota todos mis pecados y entonces yo me fui distanciando porque la misma creencia que yo tenía es la misma creencia de mucha gente que pues cómo es posible que Dios existe si hay tanto sufrimiento en la humanidad, si hay tantos niños muriéndose de hambre, si hay tanto gente con problemas económicos, si hay tanta enfermedad física, ¿no? Todo eso es difícil entenderlo, sobre todo cuando nos acondicionan a la idea de que todo se lo adjudiquemos a Dios. Dios te va a castigar. Me decían a mí, me acuerdo mucho de una experiencia que me marcó muchísimo porque yo estaba en este velorio y entonces la tía del chico, un chico como de 9 años, y le dice a su papá lo habían matado. Entonces era el funeral de este señor. Yo tenía una relación con el señor, entonces fui al funeral y le dice la tía, ahí al lado mío, le dice, eh, mijo, necesitas aceptar que porque esto es voluntad de Dios. O sea, y ahí yo dije, no, señora, permítame, le digo una cosa con todo respeto. Esto no es voluntad de Dios. Esto es voluntad de un ser humano, de un asesino sin Dios que le quitó la vida al padre del niño. No nos equivoquemos. Porque si esa persona hubiera tenido Dios en su corazón y fuera una persona buena, no hubiera matado al papá de este niño. ¿Se dan cuenta cómo le adjudicamos todo a Dios? Entonces, nosotros a nivel alma decidimos en esta reencarnación pasar por la oscuridad, pasar por momentos difíciles. Mm, perdón, difícil entenderlo, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿y por qué yo voy a firmar este tipo de contrato de sufrimiento, de desamor, de enfermedad, de todo esto? Bueno, porque ese plan de vida, ese plan del alma fue evolucionado específicamente, fue diseñado, perdón, específicamente para ti, para tu propia evolución. Así, y lo diseñó no solamente tú, lo diseñaron los maestros ascendidos para ti porque todavía tú no habías pasado esos cursos. Entonces, en esta escuela de la vida tenemos que pasar cursos y no todos los cursos son fáciles. Hay cursos muy difíciles, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, la, la pérdida de una relación, la pérdida del empleo, todas estas cosas que nos causan resentimiento, odio, culpa, tristeza, que nos causan sentimientos de abandono, de traición, de rechazo y de humillación, son cursos que tenemos que pasar. No hay una forma fácil. Yo creo que hay que pasar primero por la oscuridad. Yo, gracias a Dios, ya pasé por la oscuridad. Yo ahora estoy en el otro lado, ¿no? Yo ahora entiendo perfectamente cuando me pasa algo negativo, en ningún momento digo, ¿por qué a mí? ¿O por qué Dios lo permitió? No, 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 yo no digo eso. Yo siempre me pregunto, ok, esto me pasó porque todavía necesito aprender. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando me quitaron el dinero o cuando me han robado? ¿Cuál es la enseñanza de mis maestros espirituales? William, no te aferres tanto al dinero, porque si te aferras tanto al dinero, pues lo vas a perder para que no te aferres tanto al dinero, porque el dinero pertenece al ego, ¿no? El dinero es ego, aunque el dinero también puede ser espiritual cuando lo utilizas para ayudar a los demás. Entonces ya le das se convierte en material a espiritual cuando yo dono, por ejemplo, o compro comida, alimentos para los niños de la calle o para los viejitos. Entonces, ese dinero que es material se convierte en espiritual. Y lo que das también recibes. Entonces, estás cosechando lo que has sembrado también. Y lo que has sembrado no solamente en esta vida, porque entonces tú dirás, bueno, pero si yo he sido una persona buena, pero si yo no le he hecho mal a nadie, pero si yo no he robado a nadie a mí, ¿por qué me han robado? Porque es que cosechas lo que vienes sembrando, no solamente de esta vida, de muchas vidas que has tenido. Entonces es un karma que tienes que pagar, la deuda la tienes que pagar.
Entonces se trata de no acumular más karma, ¿no? ¿Sí entiendes? Porque si seguimos acumulando cosas negativas, entonces tenemos que seguir pagando un precio. Entonces yo lucho por vivir bajo principios de honestidad y lucho por hacer lo que más pueda por la humanidad, porque yo no quiero acumular más karma. Y eso es otra ley, la ley de la correspondencia, la ley del karma, la ley de la polaridad, la ley de la vibración. Quiere decir, la ley de la vibración quiere decir que tenemos que lidiar con un montón de energías negativas. Vibramos y decimos, y cuando decimos algo, la palabra tiene mucho poder. O sea, una palabra de te quiero mucho, te amo, tiene una vibración totalmente diferente a te odio. ¿Se dan cuenta? O sea, eso se marca, eso se puede marcar inclusive ahora con la tecnología tan avanzada, se puede medir la vibración emocional de una persona. David Hopkins, un científico, sacó un método para medir las emociones, para medir la vibración emocional. Y es muy interesante porque dice que hay monjes, hay gente muy evolucionada que hace mucha meditación por la humanidad y dice que esta gente vibra tan alto en un amor tan de tanta compasión y empatía que ayudan a miles de seres humanos vibrando a ese nivel. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué a otros seres humanos? Porque todos estamos conectados con la misma energía, somos uno. Entonces, en el momento que tú enjuicias a otro ser humano, te terminas enjuiciando a ti. Por eso hay que aprender a no enjuiciar a nadie ni a nada. Yo ahorita le estoy mandando bendiciones a Putin, a Petro, el de Colombia, a Maduro, el de Venezuela, a toda esta gente que está causando daño. Yo le estoy mandando bendiciones. Ustedes dirán, pero ¿cómo vas a mandarle bendiciones a esos criminales? Bueno, son mis hermanos, ellos están sirviendo a la oscuridad. No tienen ninguna evolución espiritual. ¿Qué esperas de una persona que no conoce a Dios? ¿Qué esperas de una persona que vive en un narcisismo, en una psicopatía? Una persona psicópata y narcisista no tiene empatía ni sentimientos. Y obviamente esta gente, si le voy a dar yo un diagnóstico a ellos, son psicópatas, son narcisistas, a ellos no les importa el dolor ajeno, ellos disfrutan con el dolor ajeno. Entonces, pero ¿quién soy yo para juzgar la conducta de otro ser humano? Yo no puedo contribuir con la humanidad juzgando a los demás. Entonces, estamos en este crecimiento espiritual para contribuir, para vivir en amor incondicional. Y el amor incondicional es lo que te saca de la oscuridad, no es solamente la psicología. Bueno, la parte psicológica que te puede ayudar a salir de la oscuridad es elegir pensamientos positivos y optimistas. O sea, vibrar constantemente en el amor, no en el desamor, no en el odio, no en la culpa, no en el rechazo, no en el pobrecito de mí, me siento triste, me siento abandonado. No, eso no es vibrar, eso no es elegir pensamientos que están acondicionados al amor. Entonces, ¿y por qué te sientes mal? Entonces identifica por qué te sientes mal, porque si te sientes mal vas a seguir pensando mal. Entonces, si tenemos un pensamiento negativo y no lo identificamos, ese pensamiento va a generar una emoción negativa. ¿Ves? Y va a generar un comportamiento negativo y va a generar que en vez de fortalecer tu sistema inmunológico, lo debilites. Entonces, si te duele la cabeza es por algo, si te duele la espalda es por algo, si te duele el corazón es por algo, no es casualidad. El, el cuerpo es un semáforo, es una señal. Es una señal. Ahorita contesto preguntas, Julio César. Yo sé que están poniendo preguntas, pero voy a dar un espacio, ya termino el tema y entonces les abro los micrófonos para que contesten preguntas y les voy contestando las preguntas. Bueno, entonces un pensamiento negativo genera una emoción negativa, genera un comportamiento negativo y genera de que tú en vez de fortalecer tu sistema inmunológico, debilites tu sistema inmunológico. Entonces, por eso la psicología tradicional siempre trabaja en la parte cognitiva. ¿Cognitiva qué es? La forma como yo pienso. Cognitiva conductal. De acuerdo a lo que yo pienso, así es mi conducta. Entonces, lo que tú crees
es lo que estás generando. O sea, tú eres co-creador de tu existencia y tú crees, y si tú crees que va a haber una guerra y que hay un infierno y que todo es pecado y que vamos a ser condenados y que se va a acabar el mundo y que viene otra pandemia y que entonces, si crees eso, pues eso es lo que va a ocurrir en tu mundo. Mira, hay algo que también es difícil que lo entiendan. Yo apenas lo estoy entendiendo, no creas que ya lo entendía, pero somos, como cuando decimos somos co-creadores de nuestra propia realidad, tenemos exactamente lo que nos merecemos. Esto significa que en nuestra simulación virtual que estamos viviendo, que es la vida, estamos creando todo de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que decimos, y todo eso genera nuestra realidad, una realidad individual. Entonces, si no te gusta tu realidad, ¿qué tienes que comenzar a hacer? Cambia tu forma de pensar, cambia lo que dice tus palabras, cómo dialogas contigo. ¿Cuál es el diálogo interno? Sabes motivarte, sabes decir, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, no te preocupes, todo va a estar bien, todo, Dios está contigo. ¿Sabes tener ese diálogo contigo? Porque si no utilizas esas palabras a favor de ti, entonces quiere decir que tú eres tu peor enemigo. Y todo eso tiene que ver con la autoestima. Y si no tienes una autoestima sana, es imposible que tengas una buena calidad de vida o una estabilidad emocional. O sea, a mí me tomó tiempo poder tener una autoestima sana. Y ahora yo me quiero mucho. Yo no estoy diciendo que soy más que nadie ni que sé más que nadie, no, pero yo me quiero mucho. Yo sé el tipo de ser humano que yo soy. Aunque a veces la gente hace comentarios negativos. Ahí también con la entrevista de Cristian vi un par de comentarios. Ay, él está vendiendo o está, no sé qué. Sí, yo certifico gente y eso, pero pues no tienes que comprar las certificaciones. Yo igual sigo haciendo conferencias. Yo nunca los presiono a que compren nada. No, no tienes que comprar. Yo igual voy a seguir trabajando. Y yo no, en mi canal, bueno, apenas estoy comenzando, pero en mi canal de YouTube ahora vamos a tener un podcast. Vamos a comenzar desde el martes. Bueno, ya comenzamos, pero desde el martes 13 vamos a comenzar a tener invitados y vamos a comenzar a hablar de todos estos temas y a mí no me tienen que pagar nada por el canal, es totalmente gratuito. Yo no voy a tener eso, quién sabe algún día, ¿no? Porque pues todo tiene un costo, pero yo no voy a poner que para ser miembro tienes que pagar cierta cantidad. No, yo no voy a poner eso porque a mí me interesa que la información llegue a muchísima gente. Bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo sanar el trauma para salir de la oscuridad? Entonces, vamos a hablar un poquito de neurociencia. Esto lo vamos a hablar más en las masterclass del método de Life Ecology. Te les digo porque no porque sea un método que yo generé tanto eso, sino porque lo que Dios me compartió a través de la hipnosis clínica, la terapia gestal, la programación neurolingüística, la espiritualidad, el psicoanálisis y la neurociencia, todo esto es mucho más efectivo que cualquier tipo de terapia que yo conozca. Y yo las conozco todas, porque para hacer un doctorado tienes que aprender todas las técnicas y escuelas psicológicas alternativas y no alternativas y todo. Y esto, aunque la mayoría son escuelas alternativas no son científicas, funcionan mucho más que cualquier escuela científica. Es mucho más profundo lo que yo hago a través de cambiar el ciclo de la mente y entrar modificar las memorias que la terapia cognitiva conductal. En pocas sesiones me atrevo a decirte que te quito cualquier trauma, cualquier estrés postraumático. Y me atrevo a decirlo porque lo he hecho muchas veces. Yo le quito una fobia a una persona en 1 o 2 sesiones máximo, cualquier fobia que tenga, a la oscuridad, a las serpientes, a las arañas, a lo que sea. No es tan difícil. Con neurociencia no es difícil porque yo voy a la causa, al origen, ese miedo, cómo se acondicionó al objeto, a la oscuridad, al agua, a la fobia que sea, y quito el miedo y queda la memoria vacía. Entonces, les voy a hablar levemente, esto lo voy a profundizar más en otras conferencias de cómo sanar el trauma, porque lo que yo hago de Life Ecology es específicamente diseñado para trauma, para sanar heridas. Ahora, ¿por qué funciona? Porque va directamente al origen. Si tú dices, les voy a poner un ejemplo, una persona que acosaron sexualmente o violaron, porque no hay mucha diferencia, es un daño a la sexualidad.
Tú puedes ir donde un psicólogo y hablar de todo lo que tú quieras y llorar y volver a sentir el dolor emocional de cuando te acosaron sexualmente o cuando ocurrió la violación y puedes llorar todo lo que tú quieras y contar todo lo que tú quieras. ¿Tú crees que eso te va a sanar el trauma? No, eso te ayuda a procesar nomás. Te alivia un poquito porque lo procesas, o sea, lo hablas. Un poquito solamente, pero no sana, no se modifica ese trauma porque no ha sido a la raíz. Para modificar ese trauma, yo tengo que reactivar la memoria en el momento que te tocaron sexualmente, en el momento que ocurrió la violación, en el momento que te secuestraron, en el momento que viste a papá pegarle a mamá, en el momento que te golpeó tu exmarido. ¿Ves? Tengo que reactivar esa memoria porque ese fue el origen. Cuando reactivo esa memoria, ahí comienzo a medir las emociones en el cuerpo de 0 a 10, que es lo más intenso, entonces una parte de tu ser se quedó anclada, secuestrada en esa memoria. Eso lo hablaba yo en la entrevista con Cristian, de que cuando ocurre algo muy traumático, ¿por qué nos acordamos fácilmente? Porque nos marcó, porque esa niña de 7 años todavía se acuerda de que la tocaron sexualmente, o ese niño. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan real? ¿Y por qué duele tanto? ¿No? Bueno, porque una parte de tu ser se dividió, se quedó en el hipocampus, que es la memoria, quedan grabadas la información. Es como un estrés postraumático, una persona que fue a la guerra y vio que explotó una bomba y en esa bomba murió el amigo y se quedó mirando al amigo con el ruido y todo, ahí va a quedar estancado, ¿no? Una parte de tu ser. Entonces, cada vez que escuches un ruido, vuelves a vivir el trauma. Lo mismo que un acoso sexual. Cada vez que ves una persona o algo, o cada vez que tienes relaciones sexuales, vuelve el miedo otra vez y te da miedo y eso genera una impotencia. Las mujeres también hay impotencia. El no llegar a tener un orgasmo, eso es un nivel de impotencia. Y la gran mayoría de las mujeres, y esto lo digo con mucho respeto, que no llegan a tener un orgasmo fue porque fueron acosadas sexualmente. Entonces el miedo, el trauma del miedo se quedó, dañó su sexualidad. Entonces cada vez que tienen una relación sexual viene el miedo y las bloquea. Entonces no alcanzan a disfrutar, ¿no? A disfrutar con su pareja, ¿no? Entonces, son daños muy profundos. Entonces hay que reactivar esa memoria, hay que medir las emociones en el cuerpo, hay que quitar esas emociones, hay que hablar una vez más en el subconsciente, en esa memoria, a la gente que te hizo el daño, hay que expresar tus emociones, hay que también utilizar tu fe, que sería genial, que si tú tienes fe, traer esa luz energética, etérica del amor, para que tú puedas entregar todas esas emociones que no te sirven a Dios y para que y luego utilizar una visualización de los elementos del viento, el aire, el fuego, la tierra para bajar la intensidad emocional a cero. Ahora, ¿por qué es tan poderosa la visualización en el nivel de la mente? Porque la mente no sabe diferenciar qué es real o no, lo toma como si fuera real. Lo toma como si fuera real, la mente subconsciente. Y, y algo que es muy importante que quiero que entiendan es que el 5% es consciente, el 95% es subconsciente. Miren a Joe Dispenza, él dice lo mismo que yo estoy diciendo. Estos son estudios científicos. 5% consciente, 95% subconsciente. Toda la programación que tiene, todas las creencias son las que toman las decisiones tuyas. O sea que en el consciente tus decisiones de las parejas que eliges, de las creencias que tienes, de todo lo que sucede, no lo está tomando el consciente, no eres consciente, eres más bien inconsciente o subconsciente. Entonces, Carl Jung, un psicoanalista genial, espiritual, él decía, si no haces consciente el subconsciente, el inconsciente va a seguir manejando tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Qué significa? Que en la escuela ya hacemos consciente, traemos al consciente las heridas del subconsciente, que son las heridas de las cuales tú te acuerdas.
Para mí eso es el subconsciente, que otra gente lo define de una forma diferente, pero yo lo explico de esta forma porque me parece más fácil de entender. Subconsciente es todos los recuerdos que tú tienes desde niño, lo que te acuerdas. Inconsciente, es lo que está adentro, pero lo que no te acuerdas. Entonces, ¿cómo yo trabajo el inconsciente? Si esa fobia, si esa depresión, si esos ataques de pánico, tú dices, pero qué raro, si yo no me acuerdo de nada que me haya dado tanto miedo y por qué tengo tanto miedo. Bueno, entonces el origen fue en otra vida. Entonces, o tal vez tu mamá cuando estaba embarazada de ti tuvo muchos miedos, tuvo mucha tristeza, sintió mucho rechazo. Entonces, toda esa energía te la pasó a ti en lo que tú estabas en gestación. Eso se llama psicología prenatal. Entonces, yo tendría que bajar ahí, tengo que ir hasta ahí, hasta esa herida eh, para poder sanar esa herida. Tengo que ir ahí hasta perdón, tengo que ir hasta el vientre materno para poder limpiar modificar esas memorias en el vientre materno de toda esa energía que el bebito se llevó consigo en la mente, en su cuerpo, y por eso cuando nació, nació con miedo. Nació con ataques de pánico, nació con convulsiones, nació con tristeza, o sea, un llanto excesivo, ¿no? Entonces, y si vemos que todavía no pasa nada, pues nos vamos a otra vida. Yo he encontrado fobias en otra vida. Yo les platiqué en esa entrevista con Cristian, los que la vieron, y bueno, ahí está puesta en el YouTube. Yo lo recomiendo y también les pido que me ayuden con mi canal. Yo estoy comenzando apenas, yo soy un bebé en esto, pero pues ahora con el podcast que vamos a tener cada semana, pues vamos a ir creciendo más. Entonces, yo le platicaba a Cristian que, que todo este trauma pues se va quedando en el subconsciente y en el inconsciente. Entonces, la regresión a otra, así como se puede modificar cualquier memoria de las que tú te acuerdes traumáticas, también se puede modificar una memoria en el inconsciente, en otras vidas. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de poder modificar una memoria en algo que pasó en otra vida? ¿Por qué se puede modificar? Bueno, esto también es difícil de entender, pero esto lo dice la física cuántica, que todo ocurre en el presente. O sea que el futuro está pasando en este presente y el pasado también está ocurriendo en este presente. Somos seres multidimensionales, ¿no? Entonces, si cuando vamos a esa memoria, aunque sea de otra vida, podemos modificarla. Y modificar la memoria quiere decir quitar las emociones de la memoria. Entonces, supongamos que tú tuviste que tu existencia en otra vida fue muy dolorosa porque tú te moriste solo, abandonado, sin familia, deprimida, con mucho miedo y con mucho resentimiento porque habían matado a tus padres. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, que cuando vamos a esa vida y vamos a cómo se acabó tu existencia, lo que yo voy a hacer es que voy a medir todo ese desamor, toda esa tristeza, toda esta soledad, todo ese resentimiento. Te voy a traer a la gente que tengas que perdonar, te voy a traer a los familiares si no están ahí en tu lecho de muerte y vamos a quitar todas esas emociones para que dé tu último suspiro sin emociones negativas. ¿Y ahí qué pasa? Se reprograma el subconsciente en otra vida. Entonces, lo que yo hago no lo hace nadie, en ningún terapeuta que haga regresiones hace lo que yo hago, porque yo utilizo la neurociencia en otra vida también. Eso no lo hace Brian Weiss tampoco. Yo utilizo algunas técnicas de Brian Weiss, el psiquiatra que escribió el libro ese de muchos maestros, muchas vidas. Yo aprendí ciertas técnicas con él. Utilizo unas técnicas de unas puertas y entonces paso a la persona por la puerta. Obviamente hago una regresión a través de la respiración y me los voy llevando hasta ahí y luego ahí los paso al otro lugar. Pero el quitar las emociones en otra vida, tienes que saber de neurociencia y eso es lo que yo enseño en mis certificaciones. Enseño cómo sanar los problemas de salud mental, enseño cómo sanar las enfermedades físicas. He tenido cánceres incurables que he podido sanar y lo digo muy honestamente. Pero no toda la gente se puede sanar de un cáncer terminal. Te voy a decir por qué. Porque ellos ya tomaron la decisión de irse. Y cuando un ser humano, al tener libre albedrío, toma la decisión de irse, no hay poder humano que le pueda ayudar. ¿Ok? Pero si todavía esa persona quiere realmente vivir, entonces yo logro trabajar con esa persona como yéndome a
al origen, yéndome a ese resentimiento, a ese odio que mantiene vivo el cáncer. Entonces, cuando logro quitar esas emociones de odio y resentimiento, para la progresión del cáncer, entonces el cáncer ahí amablemente se puede retirar de tu vida, puede alejarse de tu cuerpo porque ya no tiene nada que lo mantenga. Ya el mismo cáncer te va a decir por qué llegó a tu vida. Yo le hablo a la enfermedad. La misma ansiedad me dice por qué llegó a tu vida. La misma migraña me dice por qué llegó a tu vida. La diabetes me dice por qué llegó a tu vida. Entonces cambiamos el rol y le preguntamos, si tú tienes diabetes, le preguntamos a la diabetes por qué llegó a tu vida. Y la mayoría de las veces responde porque tienes mucha amargura o porque tienes mucha frustración, por eso llegué a tu vida, porque la diabetes es totalmente emocional. El cáncer no es genético. Fíjate, la gente dice, ay, el cáncer es genético porque mi abuelita, no, el cáncer es emocional, lo que significa que todos tenemos células cancerosas, pero no todos se nos desarrolla el cáncer. A los que sí se les desarrolla el cáncer una es a los que tienen resentimiento, odio, frustración, a los que no han procesado, a los que no han perdonado. Toda la gente que tiene cánceres que yo he trabajado tiene resentimiento. No ha habido una que no. Una me dijo, no, yo no tengo ningún resentimiento. Y cuando fuimos a trabajar en una memoria con sus padres, estaba llena de odio y resentimiento con sus padres. Ese fue el origen del cáncer. Entonces, yo trabajo lo que son las enfermedades psicosomáticas. Psiquis es mente y cuando la mente está enferma se psicomatizan las enfermedades en el cuerpo. Entonces, todo es mental. Eso es el mentalismo. Eso es otra ley universal. Todo es mental. En la mente la psiquis está enferma, la mente está enferma. Entonces, si no sanas la mente, es imposible que sanes el cuerpo. Es imposible, casi imposible que tú, por ahí hay filosofías que dicen, bueno, ¿cómo vamos a despertar estas células asesinas para acabar con la enfermedad? Y este es el método. Pues sí, pero pues si todavía estás enfermo de la mente, es imposible que el subconsciente tome esa información. Tienes que tener esa estabilidad emocional, tienes que perdonar, tienes que chequear, bueno, ¿a quién no he perdonado en mi vida? O tal vez tenga culpa y por eso hay tanto dolor físico. Cuando tú dices, no, pues yo soy culpable porque es que los errores que cometí no me he logrado perdonar. Si no te perdonas, vas a generar mucho dolor. La gran mayoría de las enfermedades vienen no tanto ni por lo que comemos, aunque es importante comer saludable. Yo, por ejemplo, tomo agua con limón todos los días. A mí me fascina porque mantengo el cuerpo alcalinizado. Entonces, mm, y yo soy muy de medicina homeópata. Pronto ya vamos a abrir una página donde estoy desarrollando unos medicamentos totalmente naturales para la depresión, para la ansiedad, para el insomnio, para la diabetes, para muchas enfermedades, para la disfunción sexual. Y voy a tener una página donde vamos, todo es orgánico, todo, y estoy haciendo una investigación de todas las plantas orgánicas sin ninguna farmacología para sanar estas. Entonces voy a tener una línea. Próximamente también va a haber mis libros en audiolibro y van a estar puestos en la página de Life Ecology Institute porque pues la gente ahora escucha más de lo que lee, entonces a veces se ponen a leer y se duermen. Entonces así tú puedes escuchar todo esto, sobre todo el curso. Ahorita estoy poniendo el audiolibro, perdón, el libro de neurociencia de emociones y memorias, porque ahí hablo exactamente de todas las técnicas que yo utilizo. Bueno, ya vamos terminando porque tengo que terminar un poquito más temprano porque tengo un paciente que ver que está muy malito a las 6 de la tarde, entonces tengo que terminar un poquito rápido. Pero bueno, vamos cerrando el tema. Entonces, para sanar cualquier trauma, no importa cuál sea, necesitamos ir al origen de ese trauma. Y ir al origen es cambiar la frecuencia de tu cerebro. Debe ser con los ojos cerrados. Debe ser a través de la respiración. Por eso lo primero que yo hago, inhala, sostiene, exhala. Vamos a soltar los músculos de tu cuerpo, vamos a sentirnos muy relajados y ahora sí quiero que te permitas sentir esa tristeza, sentir ese miedo, sentir ese sentimiento de rechazo, sentir ese dolor físico. Y proyéctame esas emociones en un espejo. ¿Qué ves en el espejo? Entonces, ¿por qué? Porque las emociones pueden tener una imagen. Cuando una persona tiene miedo, mucho miedo, que esos que tienen ataques de pánicos, casi siempre que les digo,
permítete sentir el miedo y proyéctame el miedo en el espejo con los ojos cerrados. Ven un demonio, ven una sombra, ven algo oscuro, porque para mí las entidades viven en la oscuridad. Las entidades no viven en la luz. Y la oscuridad son las emociones que tú no has podido superar. Es la tristeza, es el miedo, es el desamor, es la frustración, es la ira, todo eso es oscuridad. Y ahí viven eso que llaman demonios, no entidades. Eso es. No es tan complicado, no es como que, ay, es el diablo. No, bueno, pues tiene figura de diablo porque eso fue lo que nos inculcaron. Pero yo qué hago, no es que yo sea exorcista y comience a hacer los decretos y echar agua bendita, no, no, yo no hago ese tipo. Yo simplemente me conecto con mi corazón y la divinidad y le ayudo a esta persona con mi energía a salir de esa oscuridad. Y eso yo lo hago seguido, es una forma de, pues, llámelo exorcismo, lo que sea, pero eso yo lo hago, me ha pasado en varias ocasiones. Y lo único que yo hago es que subo mi nivel de vibración. Gracias a Dios estoy muy conectado. Yo tengo una conexión muy especial con Jesús. Yo no soy cristiano, pero estoy muy conectado con Jesús. ¿Y qué pasa? Que pongo mi mano en el corazón siempre. Yo en mi pecho, nadie lo sabe, pero mucha gente no sabe, pero yo tengo el Sagrado Corazón de Jesús tatuado aquí en mi pecho. ¿Ok? Y esto no lo hice sino simplemente porque fue un mensaje canalizado de Jesús que me dijo que me pusiera ese tatuaje en mi corazón. Y desde que me puse ese tatuaje, cuando yo siento algo muy oscuro, algo que con una cognitiva muy oscuro, inclusive a veces la persona cambia la voz y siento que hay algo, y me pongo mi mano en el corazón, inmediatamente se me desaparece el miedo. Eso me pasa a mí. Ahí inmediatamente como que canalizo esa luz espiritual de mis maestros ascendidos y se me va el miedo y subo la vibración y ya sacamos esa energía negativa. De hecho, los seres que están en el bajo astral en la oscuridad también quieren ir a la luz y muchos de ellos, como cuando ven luz en esa oscuridad, piden ayuda. Porque muchos de ellos se murieron y no saben que están en la oscuridad, piensan que están aquí y no han podido trascender por otras cosas que luego les voy a platicar en otra, en otro tema. Bueno, vamos entonces cerrando el tema. Para sanar cualquier trauma necesitamos hacer técnicas más profundas. Los traumas no se sanan con terapia cognitiva conductual, yo lo tengo comprobado. Yo no le pude quitar ninguna depresión, ningún ataque de pánico, ninguna fobia con terapia cognitiva conductual a nadie. Así es de que no estoy hablando mal de los psicólogos, yo soy psicólogo, pero son técnicas muy superficiales. Lo de Life Ecology es específicamente para trauma porque vamos al origen, a la causa y ahí comenzamos a modificar todas las memorias y cuando modificamos todas las memorias se sana el consciente. Para sanar el consciente o para traer o para hacer consciente lo inconsciente y lo subconsciente tenemos que abrir esas heridas y tenemos que modificar esas memorias y eso lo van a conocer más adelante en las masterclass que voy a tener. Si quieren, pues ahí están los números de teléfono de Life Ecology, los dos números de Colombia. Tú mandas, aquí están, tú mandas los WhatsApps de Life Ecology. Tú mandas un WhatsApp a esos números y dices, yo quiero participar en las masterclass. El próximo martes va a haber una masterclass, perdón, jueves va a haber una masterclass el 15. No vamos a estar aquí porque vamos a estar haciendo la masterclass. Y si no puedes entrar es porque pues no te pudiste registrar. Vamos a meter a la gente. De todas maneras lo vamos a registrar. Si no puedes entrar a la del 15, vamos a entrar a la del 22 porque voy a hacer dos masterclass de 2 horas. Bueno, vamos a preguntas. Pregúntenme ahora sí lo que quieran sobre el tema para contestarles. eh, por aquí había una pregunta. Buenas tardes, saludos desde Bucaramanga. Saludos a Bucaramanga, Santander, Colombia. Eh, a ver, ahora sí pregúntenme, por favor. Hagan alguna pregunta que quieran saber del trauma. Si no hacen preguntas, pues entonces nos vamos. ¿Cómo sanar cualquier trauma? Bueno, entonces pongan en el chat o abran su micrófono. Les permito que abran su micrófono y que hagan la pregunta que quieran de cómo sanar cualquier trauma, cualquier adicción también se puede sanar, se puede quitar el placer de la mente.
con este Hola método William, de Life muy Coaching. buenas noches. Muy buenas Mi noches. nombre es Diego Montoya, te llamo desde Stanford, Connecticut y estamos muy contentos, mi esposa y yo, escuchando el programa de hoy pues quisiéramos saber en qué momento nos puedes ayudar, a ver pues, qué es lo que nos aqueja a nosotros. Yo vivo en los Estados Unidos, mi esposa y yo vivimos en Stanford, Connecticut. Te conocimos inicial, pues, primeramente por Cristian Argüello y nos encantó muchísimo escucharte ahí con la sinceridad, con la coherencia, con la honestidad con la que hablas y pues estamos muy contentos de participar en este día. Espero que no sea la primera y no que sean muchas más. Muy buenas noches y nos gustaría saber cómo podemos coger una cita tuya. Gracias. Sí, mira, Diego, solo comunícate a estos números de Colombia Life Ecology y les dices que yo soy Diego, yo quiero una cita y con mucho gusto ellos me pasan la información y yo me comunico directamente contigo al WhatsApp. Y me comunico y buscamos la forma de hacer una cita, ya sea terapia familiar o lo que sea, y les doy una explicación extensa de acuerdo al problema que tengan. Eh, con mucho gusto, gracias por tu apoyo, ya sé que eres colombiano y pues yo encantado. Todos, este es el medio, mira, ya hay gente que ha estado muy mal psicológicamente, se han comunicado a estos números que tengo aquí. Aquí están en los WhatsApp de la Ecology. Los dos tienen más 57 porque es el área de Colombia. Y entonces ellos me pasan la información, me dicen, mira, Carlos o Diego, este es el número, quiero una cita y yo me comunico con ustedes. Si por alguna razón yo estoy demasiado ocupado, yo te digo esa, porque es que tengo gente certificada en varios países. En varios países. Entonces, si yo no puedo, yo te mando la persona ideal que sepa de Life Ecology. Te digo, pues, y te lo digo muy modestamente, de verdad. La terapia tradicional no funciona y te van a condicionar esos medicamentos y los medicamentos la gran mayoría tienen efectos secundarios, entonces yo no los recomiendo mucho. Entonces, lo de la Ecology es específicamente para esas heridas profundas. Entonces, si yo no puedo, te recomiendo a alguien, pero ya que me hablaste y que te comunicaste directamente, yo me encargo de ti, Diego. Solamente marca ahí a esos números y me dices, yo soy Diego, yo vivo en Connecticut, vivo donde tú vivas, en Estados Unidos, y quiero una cita con él. Das el teléfono y yo me comunico directamente contigo. Gracias, Diego. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre el tema? Sí, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Iraida. Yo soy venezolana y vivo en Dallas, Texas. Ok. Eh, Quiero darle las gracias porque realmente es una ayuda. También, bueno, quería saber cómo hacer para hacer una consulta con usted y que también quiero preguntarle, tengo un problema de degeneración macular. He Ujú, estado perdiendo la visión. ujú. ¿Usted cree que eso me puede ayudar? La terapia. Sí, mira, me tengo un caso que para mí fue increíble, increíble, pero pues no, para Dios no hay nada increíble. Para mí cuando se daña un problema en los ojos es qué es lo que no quieres ver o qué es lo que no has querido ver en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no quieres ver, lo que no quieres aceptar o qué es lo que no has podido entender ver de lo que sucedió? Entonces, yo me iría por ese lado y tiene que ver con emociones. Entonces, lo que hacemos es que conectamos la enfermedad física con las emociones. Y al quitar las emociones podemos parar la progresión de la enfermedad física. Mira, la enfermedad física tiene lenguaje, tiene mente. Es increíble lo que me ha dicho a mí el cáncer, lo que me ha dicho la fibromialgia, lo que me ha dicho una migraña. Es increíble cómo responden cuando estamos dentro de la mente y cuando le preguntamos por qué llegó a mi vida. Esa enfermedad, aunque tú lo quieras ver desde una perspectiva negativa, es positiva. Todo lo que tiene que ver con algo negativo es positivo porque algo tenemos que aprender. O sea, llegó para enseñarte algo. No llegó para castigarte, llegó para enseñarte algo. Entonces hay que buscar qué es lo que tienes que, pregúntate qué es lo que yo puedo aprender de esta enfermedad, qué yo puedo aprender de estar perdiendo la vista. Entonces,
Ahí están los números de Lifecology, comunícate con ellos. Mira, esto yo no lo hago por mal ni nada, sino que yo tengo muchísimos pacientes, porque aquí en Estados Unidos las aseguranzas pagan. Entonces, yo tengo muchísimos, entonces, pero sí saco mis espacios para atender a la gente. Entonces, comunícate aquí. Iraida, a estos números de Lifecology, cualquiera de esos dos, diles, yo soy Iraida, yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Dallas y quiero que me conectes con el doctor William Gallego, yo me comunico contigo y hablamos del asunto y te doy indicaciones de cómo hacer esto. Todo es posible. El único requisito, porque yo soy una persona que trabajo con la fe, es que tú quieras. Es lo único, que tú realmente quieras. Porque si no Y de quieres, corazón. entonces me bloqueas. Y si quieres, vamos a encontrar la solución porque pues yo trabajo con Dios. Yo trabajo con Dios, entonces eh, eh, cuando te ponga a hablar con tu propia alma, con tu propio espíritu, tu espíritu te va a decir por qué llegó esa enfermedad. Y nos va a responder y nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer para que ya no progrese. ¿Ok? Muchas gracias, Iraida. Gracias, doctor. Comunícate Muy con la amable. psicóloga. Un placer. Cómo no, mucho gusto. Muchas gracias. Muy Gracias. agradecida. Gracias a ti. Bueno, queridos, a ver, aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Otra pregunta. Dice no juzgar y le dices psicópatas criminales a los líderes, a los, a los líderes elegidos por pueblo. Ya no le creo. Bueno, ahí fue una puñaladita ahí que me mandaron. No importa. Mira, yo no, yo expliqué, y escuchen bien, yo expliqué que si yo voy a hacer un análisis clínico a esta gente según sus comportamientos, pues puedo decir que no son comportamientos muy apropiados porque están hiriendo a mucha gente, ¿no? Y esos comportamientos donde la persona no se da cuenta el daño que le esté causando a los demás, pues hay un nivel de psicopatía, ¿no? Y hay un nivel de narcisismo, clínicamente hablando. Ahora, pero yo también dije, y lo que no escuchaste, Julio César, con mucho respeto lo digo, es que yo le estoy mandando bendiciones a ellos, yo no le estoy mandando juicios. Pero el diagnóstico clínico, pues puede ser una psicopatía, un narcisismo. Eso es un diagnóstico clínico, si me voy solamente como profesional. Pero a nivel espiritual, para contribuir con la humanidad, yo les mando bendiciones. Yo no tengo por qué juzgar la conducta de nadie, pero no le vamos a caer bien a todo el mundo, no somos monedita de oro, por eso siempre van a haber comentarios negativos y pues así es esto. Pero yo les mando amor a toda la gente y si yo les caigo mal a alguno de ustedes, pues no le puedo caer bien a todo el mundo. O sea, que quisiera caerle bien a todo el mundo, pero desafortunadamente es imposible. Entonces, eso ahí fue una crítica bastante fuerte, pero no pasa nada. Es parte del show. Y bueno, entonces, sí, está bien que diga eso, Julio César, porque en el campo, a nivel material, nosotros vamos a juzgar. Es inevitable que no juzguemos, es muy difícil no juzgar. Y no solamente a líderes políticos o lo que sea, pero, pero, pero el ego siempre juicia, el ego siempre va a juzgar. Pero a nivel espiritual no lo debemos hacer porque perdemos energía. Cada vez que tú enjuicias a otro ser humano, te terminas enjuiciando a ti. Entonces, la práctica del no juicio es lo que nos va a llevar a la sanación, a lo que se llama la quinta dimensión, el no juicio. Entonces, si queremos evolucionar a nivel alma, a nivel espiritual, hay que aprender a no juzgar a nadie y hay que aprender a bendecir a todo el mundo porque todos somos hermanos y hermanas y estamos en diferentes niveles de entendimiento, diferente conciencia, no es como un radio. Entonces, si tú estás en AM, pues vas a escuchar no muy clara la sintonía, ¿no? Pero si le cambias a FM, vas a escuchar con claridad. Y cambiarle a FM es vibrar en amor. Y entre más vibres en amor, menos va a progresar la enfermedad. Eso es para ti, Yaida. Entre más vibres en amor, entre más tú le abres con amor a lo que está dañado en tus ojos, menos va a progresar cualquier enfermedad. Porque yo le he dicho con amor al cáncer que se vaya y en varias ocasiones me han escuchado y se van. Entonces hay que hablarles con amor porque la enfermedad no llegó por mala, llegó
para mostrarte algo que necesitas trabajar mentalmente y espiritualmente. Bueno, los voy a dejar entonces. Nos vemos la próxima. La última pregunta. ¿La salud mental influye en los traumas y qué puedo hacer para saber si tengo un trauma? Esto es de renovación de vida de la Clínica de Tijuana de Adicciones. La salud mental influye en los traumas y qué puedo hacer para saber si tengo un trauma. Todos tenemos traumas y sobre todo si viene de los adictos todos tienen traumas. No estoy juzgando porque hay gente muy sensible. Todos, yo soy un adicto en recuperación. Yo también tenía muchos traumas. Lo que sostiene la adicción, el trastorno obsesivo compulsivo de la adicción es el trauma. Si no sanamos lo de abajo, si no sanamos las heridas, si no sanamos el desamor, si no sanamos el resentimiento, si no sanamos el rechazo, el abandono, es imposible que podamos sanar la adicción, porque la adicción se mantiene viva por el trauma. Eso es lo que la sostiene viva. Entonces, un adicto medica sus emociones a través de la sustancia que les causa placer. Entonces, la gente que tiene problemas de adicciones, ya sean de comportamiento o de sustancias, tienen algún tipo de trauma. Entonces, hay que sanar esos traumas para poder quitarle poder a la obsesión, ya sea de comportamiento o de adicciones. ¿Cuál es el origen del trauma? En el subconsciente, el origen está en el subconsciente y el origen está en el inconsciente. Bien, venimos traumados de otras vidas, venimos en un proceso de crecimiento, de evolución almática. Entonces el origen puede ser en esta vida, puede ser en el vientre materno o puede ser en otras vidas. Hay una parte genética, hay una parte en el vientre materno y otra parte de todas las heridas que fuimos acumulando en esta vida. Pero el trauma, yo lo veo y lo digo muy honestamente, el trauma para mí ha sido una bendición. En mi vida yo le agradezco a cada una de mis heridas porque gracias a mi pasado eso contribuyó a ser el día de hoy lo que yo soy. Eso contribuyó a que yo pudiera tener una mejor evolución y una mejor relación con Dios, la necesidad del hombre y la oportunidad de Dios. Nos vemos la próxima semana. El 15 voy a tener una masterclass y ya están, va a ser una masterclass para este grupo y si no pueden el 15, pues entren el 22 y lo vamos a estar anunciando. Bendiciones y nos vemos pronto. Adiós.